Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Imágenes impactantes desde España. Can Yaman abandonó a Sara Bluma sola y llorando en medio del aeropuerto. ¿Es el final definitivo? Hoy tenemos una noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo y que nadie vio venir. Estamos hablando de un suceso que ha dejado a todos los fans con la boca abierta y el corazón roto. Lo que parecía ser un viaje romántico y lleno de amor a España, se convirtió en una pesadilla pública en cuestión de segundos. El aeropuerto de Madrid fue el escenario de una de las rupturas más dramáticas que hemos presenciado en los últimos tiempos. Todo comenzó de una manera muy normal. Can Yaman y Sara Bluma llegaron al aeropuerto con sonrisas en sus rostros, saludando a los fans y posando para algunas fotos rápidas. Parecían la pareja perfecta, esa que todos admiramos. Sin embargo, la atmósfera cambió drásticamente cuando se dirigían a la zona de embarque. Testigos presenciales aseguran que la tensión comenzó por una conversación en voz baja que poco a poco fue subiendo de tono. Nadie podía creer lo que estaba pasando. De repente, Can Yaman se detuvo en seco, giró su cuerpo hacia Sara y, con una expresión de total frustración, alzó la voz ante la multitud. En ese momento, el actor turco, visiblemente alterado, dijo unas palabras que helaron la sangre de todos los presentes: «Ya no puedo más con esto, Sara. Estoy cansado de tus celos y de esta presión constante, me voy». La voz de Can resonó en el pasillo del aeropuerto, haciendo que todos los viajeros se detuvieran a mirar. Sara Bluma, por su parte, parecía estar en estado de shock. Su rostro palideció y, con lágrimas en los ojos, intentó calmar a su pareja. Ella le suplicó delante de todos, tratando de agarrarlo del brazo para que no se marchara. Se pudo escuchar claramente como ella le decía con voz temblorosa: «Can, por favor, no hagas esto aquí. Todo el mundo nos está mirando, cálmate y hablemos tranquilamente». Pero sus súplicas no fueron suficientes para detener la furia del actor. La situación era tan tensa que incluso los guardias de seguridad se mantuvieron alerta, aunque no intervinieron porque era una discusión de pareja. Lo que más impactó a los seguidores que estaban allí grabando con sus teléfonos móviles fue la frialdad con la que Can Yaman reaccionó ante las lágrimas de Sara. En lugar de detenerse a escucharla o intentar solucionar el problema en privado, él tomó una decisión radical. Se soltó del agarre de Sara, tomó su maleta de mano y comenzó a caminar rápidamente hacia la salida, dándole la espalda definitivamente. Mientras se alejaba, se le escuchó decir una última frase lapidaria: «No me sigas, necesito estar solo». Esto se acabó por ahora. Sara se quedó allí, parada en medio del aeropuerto de Madrid, rodeada de cientos de personas y cámaras que no dejaban de grabar su dolor. Fue una imagen devastadora. La mujer que minutos antes sonreía, ahora estaba sola, abandonada y visiblemente destrozada mientras veía cómo el hombre que ama desaparecía entre la multitud sin mirar atrás ni una sola vez. Este incidente ha generado miles de teorías en las redes sociales. ¿Qué fue lo que realmente detonó esta explosión de ira en Can Yaman? Algunos dicen que la discusión comenzó por un mensaje de texto que llegó al teléfono de Sara, mientras que otros aseguran que los problemas venían acumulándose desde hace semanas. Lo cierto es que ver a una estrella tan grande perder el control de esa manera en un lugar público es algo muy inusual. Can siempre se ha caracterizado por ser amable y paciente con sus fans, pero esta vez, algo rompió su paciencia. La imagen de Sara Bluma, sola con sus maletas, secándose las lágrimas mientras intentaba llamar a alguien por teléfono, ha dado la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Los fans están divididos. Unos apoyan a Can, diciendo que todos tenemos un límite y que seguramente tenía sus razones para explotar así. Otros, sin embargo, critican duramente su actitud, calificándola de cruel y poco caballerosa por dejar a su novia tirada en un país extranjero y frente a tanta gente. Es importante recordar que las relaciones de los famosos siempre están bajo una lupa gigante. La presión mediática puede afectar incluso a las parejas más sólidas. Pero,
¿Era necesario llegar a este extremo? Sara Bluma tuvo que ser asistida por un miembro del personal del aeropuerto que se acercó a ofrecerle agua y ayuda para conseguir un transporte, ya que Khan se llevó el coche que los esperaba. Ella se veía perdida, como si no pudiera procesar que sus vacaciones habían terminado antes de empezar. Mientras ella esperaba un taxi, los paparazzis intentaron obtener alguna declaración, pero ella solo pudo decir, no sé qué pasó, por favor, respeten mi espacio. Una frase corta pero llena de dolor. Por otro lado, Can Yaman fue visto subiendo a otro vehículo solo, con el rostro serio y oculto tras unas gafas de sol, ignorando las preguntas de la prensa que lo perseguía hasta la salida de la terminal. Ahora nos preguntamos, ¿hay vuelta atrás después de una humillación pública como esta? Cuando una pareja pelea en la privacidad de su casa, las palabras se las lleva el viento, pero cuando ocurre frente a cientos de cámaras y se viraliza en Internet, el daño es mucho más profundo. El orgullo juega un papel importante aquí. ¿Podrá Sara perdonar que la haya dejado sola en el aeropuerto? ¿Podrá Can perdonar lo que sea que haya causado su enojo? Las próximas horas serán cruciales. Seguramente ambos emitirán algún comunicado o guardarán un silencio sepulcral, pero las imágenes hablan por sí solas. El amor que parecía indestructible se ha resquebrajado frente a nuestros ojos. Es triste ver cómo una historia de amor que nos ha hecho soñar a todos, puede desmoronarse en un instante de furia incontrolable. Queridos amigos, esta situación nos muestra que los famosos son seres humanos con emociones, errores y momentos de debilidad. No todo es color de rosa como vemos en las series o en las fotos de Instagram. La realidad a veces es dura y cruel. Estaremos muy atentos a cualquier movimiento en las redes sociales de ambos para traerles la última actualización de este drama. Pero por ahora, la imagen del día es Can Yaman alejándose y Sara Bluma llorando sola en Madrid. Una escena que parece sacada de una telenovela, pero que desafortunadamente, fue muy real. Hemos llegado al final de este video lleno de emociones fuertes. Quiero saber qué piensan ustedes sobre este escándalo. ¿Creen que la reacción de Can Yaman fue justificada o exageró al dejarla sola? ¿Piensan que Sara Bluma debería perdonarlo si él regresa pidiendo disculpas? ¿Qué harían ustedes si su pareja los abandona en medio de un aeropuerto en otro país? Por favor, escriban sus opiniones en los comentarios, los estaré leyendo a todos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna noticia y darle un gran like a este video si les gusta nuestro contenido. Hasta la próxima, cuídense mucho.